Muy buenos días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, buenos días, Ricardo, Roberto. Gracias por los conceptos. Carlos, sí, perdón. No, gracias por los conceptos sobre mi persona. No, bueno, gracias a usted por darnos la posibilidad de poder dialogar en esta mañana de sábado. Usted es uruguayo, oriundo de la República Oriental del Uruguay, y ha tenido un inicio jugando al básquetbol, ¿es así? Sí, justamente, sí. Mi adolescencia, mi infancia, mi adolescencia fue formativa deportivamente con el básquetbol. No. Igualmente en los equipos de barrio, así como todo chiquilín, como todo pibe, jugaba al arco, me gustaba siempre el arco, tenía una profunda admiración por Ladislao Mazurkiewicz, que era un arquero de la década del 60 y 70 de Peñarol, el equipo del cual soy hincha, y lo iba a ver, y me gustaba, y bueno, trataba de hacer algunas cosas, imitarlo humildemente cuando atajaba en el barrio, pero jugaba al básquetbol. Me prefería como deporte jugar al básquetbol, y bueno, después las vueltas de la vida quisieron de que me vieran atajar ahí en un lugar y me llevaran a la primera división de River Plate de Montevideo, directamente a jugar en primera. Eso pasaba mucho antes. Eso pasaba mucho antes. Hoy quizás es más difícil de que ocurra que un jugador juegue directamente en la primera. Sí, seguramente es muy difícil. Creo que los últimos casos fueron de Tomárcico, que lo vieron por ahí por una liga media barrial y lo llevaron. El caso de Diego Latorre también, que lo vieron jugando en un country y lo llevaron a primera división. Es muy difícil. Hoy en día debe ser muy difícil que suceda esto. Siempre aparece algún tapado, ¿no? A veces uno le recomiendan, piensan de que uno de repente puede dar una mano recomendando a alguien, y le recomiendan jugadores que realmente juegan en ligas zonales, barriales, del interior, de la campaña, y que son muy buenos jugadores, que quizás podían tener una buena trascendencia, quizás en un torneo federal, en un Nacional B, podrían tener buena trascendencia, y por qué no un salto a primera. ¿Usted piensa que el básquetbol le ayudó en algo en su carrera como arquero? En todo. Sinceramente, el básquetbol es un deporte que se complementa. Creo que el básquetbol y el tenis de mesa, el ping-pong, son los deportes complementarios para que trabajar reflejos, seguridad de mano y todo. Creo que entre los dos deportes, yo por lo menos era lo que practicaba, el básquetbol fue prácticamente fundamental para mi carrera como arquero, y las concentraciones, el tenis me ayudó mucho a entretenerme, a despejar la mente y a adquirir más reflejos de lo que tenía. Si bien viene jugando en los últimos años Copa Libertadores, Copa Sudamericana, River Plate da la sensación de ser un club familiar de Montevideo, ¿es así? Sí, bueno, es un club con trascendencia, es un club con más de 100 años, es un club que se nació en la dársena de la aduana, por eso el mote de darcenero, pero después se instaló su cancha en el barrio del Prado, para que la gente se dé cuenta, un barrio más o menos como Palermo en Buenos Aires. Paquete. Ahí instaló su cancha, somos primos hermanos con los de Wanderers. Claro. Nos divide la rural del Prado, donde se festeja, donde se realiza la fiesta rural todos los años, de exhibición de animales, etcétera, y bueno, y ahí recalé yo porque yo vivía en el Prado, y bueno, me vieron, me llevaron, y bueno, ahí comenzó toda mi carrera. ¿Y cómo son esos clásicos con Wanderers? ¿Son tranquilos, por ahí un poquito ríspidos? No, muy poco. El 90% de la parcialidad uruguaya la acaparan Peñarol y Nacional, ¿no? Un poco más de Peñarol es más popular. Las últimas estadísticas dicen que es un 65-35, un 30% 60 Peñarol, un 30% Nacional, y el otro 10% lo lleva el equipo, y con muy buena campaña River puede llevar 1.500, 2.000 personas, y en un clásico con Wander posiblemente la cancha de ellos o la cancha nuestra estuviera con 4.000 personas a reventar, pero no, ningún problema, al contrario, todos conocidos, todos amigos, disfrutábamos lealmente un clásico, nos ganaban ellos, ganábamos nosotros, pero bueno, ahí me enfrenté por primera vez con Francesco. Eso le iba a preguntar. Era un mocoso. Yo con Francesco la primera etapa de él en River, que no fue buena, que después fue a Francia y después volvió,
Yo lo enfrenté más jugando para Independiente, pero lo enfrenté muchísimo más cuando yo ya jugaba para Argentina. Claro. ¿Y qué es lo que recuerda de Francescoli en esos primeros partidos que usted lo vio siendo un mocoso, como lo dijo, un botija, como dirían los uruguayos? Sí. Y una falta de adaptación total al fútbol argentino, ¿no? La Bruna no le encontraba la vuelta, no le encontraba ubicación en la cancha. Y bueno, partió, estuvo por ahí por Francia, y después cuando volvió, ya volvió un jugador completamente distinto, desequilibrante, técnico, elegante. Creo que es uno de los grandes jugadores que ha dado la historia del fútbol uruguayo y que ha estado en River Plate de Argentina, ¿no? ¿Y cómo recaló en Independiente? ¿Lo vieron en algún partido, en algún enfrentamiento frente a River Plate? ¿Lo recomendó a alguien? Bueno, había tenido recomendaciones, pero el que me trae Independiente directamente a mí es Julio Grondona, porque él me debe atajar un partido para la selección uruguaya en Europa. Ellos habían contratado a Fossati, y bueno, era un partido que se hacía por un congreso de FIFA que había, le había tocado a Uruguay. Jugamos con Luxemburgo y me tocó jugar a mí, anduve muy bien, ganamos 1-0 después de muchísimos años que Uruguay, más de 30 años que Uruguay no ganaba en Europa, bueno, tuvo la repercusión lógica, y me vio Grondona porque estaba en ese partido, en el palco, estaba con Joe Blanqui, con todos los directivos de FIFA de ese momento, y bajó el vestuario y habló, y la casualidad hizo que el presidente de la delegación de Uruguaya, así como por ejemplo viaja a Argentina y va de presidente de la delegación, el presidente de Colón de Santa Fe, de Unión de Santa Fe, ahora se dio que era el presidente de River Plate de Montevideo. Ahí mismo se pusieron de acuerdo y en vez del avión hacía escala en Buenos Aires, en vez de continuar a Montevideo a la vuelta, nos bajamos en Buenos Aires, se pusieron de acuerdo, costó un poco porque Grondona insistía en que el pase fuera definitivo y Pedro Hizo, que era el presidente, en ejercicio de Independiente, decía que no, que ya tenían muchos arqueros, que no más, y bueno, Julio Grondona se la jugó por mí y las cosas parece que salieron bien. Siempre se habla muy bien de Pedro Hizo. ¿Cuál era la característica principal que despierta tanta admiración en el resto? Y el nivel de dirigentes de esa época de Independiente, de Pedro Hizo, Botaro, el mismo Grondona en su primera etapa en Independiente, a su Fernández Arzuaga, que fue un secretario extraordinario. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo me demoré un mes en ir a cobrar el salario porque había ido a Montevideo, volví de Montevideo, me había atrasado 4 días, bueno, tenía un telegrama intimidatorio para que fuera a cobrar porque si no, no podía cerrar el balance. Así que imagínense cómo trabajaría esa gente, y la verdad que hoy en día, duele mucho ver cómo está dirigido Independiente al lado de esa gente, de esa honestidad, de esa total transparencia que había en esas décadas de Independiente. O sea, lo intimaron para que vaya a cobrar, a diferencia de hoy que intiman para poder cobrar. Exactamente, por eso es que le contaba ese tipo de anécdota. Nosotros el primer viernes de mes, en el Banco Credipop, estaba depositado el salario, y el segundo mes todos los premios que habíamos logrado durante el mes que había pasado. Y bueno, era así. Es más, a mí me pusieron una segunda categoría, después de haber pagado un poco de derecho de piso, de demostrar que podía estar en el arco Independiente, me pusieron en la segunda categoría de cobro. El primero era Bocini, lógicamente, y después venían Trocero, Holguín, Villaverde, etcétera. Bueno, después de unas buenas actuaciones mías, me suben a esa categoría. Y yo, con intenciones, muchacho joven, con intenciones de comprar una propiedad en Buenos Aires, me apuré a arreglar el contrato porque había un departamento que no lo quería perder, lo quería comprar. Bueno, firmamos, y la categoría mía siguió discutiendo la prima anual. Y la mejoraron muchísimo, casi le diría que un 25 a 30% más de lo que yo había firmado. Me llamaron por teléfono para pagarme la diferencia. Hay mucha discusión al respecto. ¿Cree que el tema de cobrar el sueldo a término, de estar tranquilo en la parte económica, termina repercutiendo en el rendimiento de un equipo o son cuestiones paralelas? Termina repercutiendo, si bien el jugador cuando comienza a rodar la pelota en el partido olvida todo eso y es un amateur más, igualmente no trabajó en la semana bien, si no tiene problemas económicos, si no puede llevar las cosas como corresponden a la casa, si cuando hay un mango en el bolsillo, tu señora te espera con un churrasco frío y es el más rico del mundo. Claro. Y cuando no hay un mango en el bolsillo, te hace la mejor comida y está espantosa, ¿se entiende? Sí, seguro. No se trabaja bien en la semana y las cosas después el domingo, aunque uno se olvide, pueden repercutir.
Usted seguramente los conocía, Bocchini de la distancia, Bocchini, Bertoni, bueno, Bertoni no tanto, pero ese equipo que tenía Independiente cuando usted llegó, ¿qué fue o cómo fue su sensación al encontrarse con todos esos monstruos? Bueno, Bertoni se había partido, Sí. estaban en España, pero... Y yo lo veía por televisión los domingos, ¿no? En Montevideo. Cuando no llovía y cuando no había tormenta y el avión llegaba a Montevideo y llegaba a La Lata con el video del partido, podíamos verlo actualizado, si no teníamos que volver a ver el partido del domingo anterior. ¿No? Recuerdo de ver extrañadamente cómo era la Bombonera, ver a Curión, a Potente, a toda esa gente, a Gatti, a Roma, a toda esa gente, y después ver en River a Perico Pérez, toda esa gente, y encontrarme con algunos partidos de Independiente y ver a Bocchini y sentirlo. El uruguayo por lo general es muy simpatizante con Independiente, simpatiza muchísimo con Independiente por todos los uruguayos que han venido a jugar en Independiente. Entonces nosotros también hacíamos fuerza un poco por Independiente, y estaba como un ídolo a Bocchini, a tenerlo de compañero de sport. Bueno, fue una sorpresa grande, ¿no? Y la verdad que compartí 5 años con él, en el cual me sentí maravillado de poder jugar al lado de un jugador de esa jerarquía, ¿no? ¿Y le tocó pelear el puesto con Jorge Fossati, así? No, sinceramente no. No, Jorge era un arquero de muchísima más categoría que yo, pero que no le fue bien en Independiente. Él venía de Peñarol de Montevideo, de lograr buenos objetivos con Peñarol de Montevideo. Yo lo iba a ver, yo era hincha de él. Sí. Yo lo miraba desde la tribuna, y Jorge vino acá a Independiente y no se adaptó bien al fútbol argentino. Después jugó a jugar a Rosario Central a la vez, fue a Millonarios de Colombia, donde hizo buenas campañas. Con Rosario Central en Nacional hizo una buena campaña y ascendieron. Pero en Independiente a Jorge no le fue bien, no entró con el pie derecho. Tuvo muchas oportunidades, porque yo recuerdo cuando yo llegué tuve como 10, 12 partidos que yo lo único que hacía era entrenar, hasta que el Zurdo López se decidió para ponerme, y bueno, después fueron 5 años en los que jugué todos los domingos. Pero insisto, Jorge era un muy buen arquero, un gran arquero, pero que en Independiente lamentablemente no le fue bien. Y mucho se habla de las Copas Libertadores, usted la ha jugado en los principios de los 80, ¿qué es lo que recuerda de aquella que ganó con Independiente? Y eran Copas Libertadores de un formato diferente, pero donde se jugaban muchísimos partidos también, porque primero se jugaba un cuadrangular, luego se clasificaba un triangular, y luego se jugaba el triangular, es una especie de semifinal larga, y después jugaba la final. Yo la que jugué yo no era como la de Independiente de los otros años anteriores, que entraba directamente a la semifinal como un premio. No. Nosotros disputamos 6 partidos en la primera zona, después disputamos 3 y 6 partidos en la primera zona, después disputamos 4 en la segunda zona, y después tuvimos que jugar la final. Y jugamos la final con Gremio, que el Gremio sí ingresó en semifinales porque todavía era el formato viejo y había sido el último campeón. Y nosotros nos enfrentamos a un gran Estudiantes de La Plata, nos enfrentamos a Olimpia de Paraguay, con tanta experiencia copera, que es uno de los grandes campeones de la Libertadores, y nos enfrentamos a un equipo un poco primitivo, que era Sportivo Luqueño, donde debutaba un muchacho que yo creo que cambió la historia del arco, con Chilavert. Debutaba con 17 años en Sportivo Luqueño, ¿no? Y bueno, y ahí pasamos, partidos complicados, ganamos muy sobre la hora con Olimpia y logramos pasar. Después nos enfrentamos en el triangular a la Nacional de Montevideo, también con su historia, a la U de Chile, que tenía un gran equipo, que era la base de la selección chilena de esa época. También logramos pasar el objetivo, y bueno, nos enfrentamos a Gremio y jugamos este gran partido allá en Brasil, que nos dio la posibilidad de que con el empate en Avellaneda fuéramos campeones. Imagino contra Gremio un estadio cargado de pirotecnia a la hora del ingreso de los equipos. Fue espectacular, fue no el estadio que se hizo ahora para el Mundial de Brasil, sino que fue el Estadio Olímpico, el antiguo estadio. Sí, fue... Pastoriza nos invitó a que fuéramos a la cancha, que saliéramos a la cancha a recorrer el campo un poco, pero yo creo que para sacarnos un poco de presión, y para que ya escucháramos los insultos o los gritos en contra de entrada. Insultos no, los gritos en contra de entrada, y fue un estadio con 75, 80.000 personas, todos gritando a favor de Gremio cuando salimos. Pero bueno, eso quizás nos serenó, nos hizo poner los pies de la tierra, de ver que la situación era bastante comprometida, futbolísticamente, ¿no? El fútbol no es la muerte, pero que era una situación comprometida, delicada, que había que hacer las cosas muy bien.
y yo creo que Independiente jugó el mejor partido de la Copa Libertadores sin duda, y ganamos con un gol de quién no, sino que es de Burruchaga, ¿no? Claro. ¿Intimida un poquito en las piernas ese marco imponente de público en Brasil o es al principio nomás y después se juega tranquilo? No, tiembla, ¿cómo no va a temblar? ¿Sí? Uno es un ser humano, ante situaciones límites futbolísticamente hablando, las cosas tiemblan. A mí, por ejemplo, yo sentía el murmullo y cómo se movía la Bombonera. La cancha de River era más linda para jugar de visitante porque está un poco distante la tribuna, pero en la Bombonera, hasta que no llega la primera pelota, las cosas cambian. Claro. Es una cancha que influye mucho para el local. El estadio nuestro anterior de Independiente también era una caldera. La doble visera era una caldera también que nos ayudaba. Pero sí, el arquero por lo general a mí, en lo que me pasa a mí, es no poder almorzar, y si jugaba de noche estaba prácticamente en ayunas con Inter de la mañana porque no tenía nervios en la cabeza, pero sí de estómago. Sí. Entonces me pasaba un poco lo que le pasa a Messi, que siente como arcadas, como ganas de vomitar, pero son los propios nervios del estómago, y en partidos trascendentales aún más. Entonces, no, esa es la realidad, somos seres humanos, no somos máquinas. Claro, es más, el arquero por ahí no corre tanto como el resto y por ahí puede sentir más ese nerviosismo. Y lo siente, somos una especie un poco rara, estamos solos, nadie festeja con nosotros. De vez en cuando podemos atajar un penal nos transformamos en héroes, siempre somos el último hombre, nunca hay nada atrás sino la red para poder salvarnos. Es un poco especial, el arco es un poco especial. Si bien ahora juega un poco más de equipo, juega un poco más con los pies, está más compenetrado con el juego de defensa para salir jugando, pero el arquero está solito ahí, ¿no? Está solito. Y en la final intercontinental le tocó ni más ni menos que el Liverpool, un monstruo del fútbol europeo en aquella época. Imagínate que sí, que después de esa final que le ganó al Milan de atrás hace pocos años, clasifica ahora nuevamente, pero en la época que jugamos nosotros fue 4 veces campeón de Europa casi seguida. Sí. Eran monstruos, o sea, tener enfrente a Alan Kennedy, a Kenny Dalglish, a Phil Neal, Grovelar, que era el arquero, Gillespie, un zaguero extraordinario, Ian Rush, el pase más caro de la historia del fútbol inglés a la Juventus, 75 millones de euros en la década del 80, no es pavada, ¿no? El otro día lo miraba cuando entró en la final, cuando entró en Gales a entregar que entró con la Champions, ¿no? Claro. En la Copa, para colocarla y depositarla ahí, lo miraba, lo bien que está físicamente y todo, y fue un goleador extraordinario, fue el goleador de Europa de toda esa época. Ustedes fueron como punto a ese partido, imagino. Seguramente. No había tanto video, no vimos nada de video. Lo planificó el Pato en el vestuario 45 minutos antes, no me acuerdo si en el vestuario o en el hotel, pero no veíamos nada. Nos amparábamos mucho en Marangoni, que había jugado en el fútbol inglés, y eso nos sirvió de mucho. Nos amparamos mucho en la situación anímica de ellos. Marangoni nos decía que ellos se ponían muy nerviosos antes de los partidos, es algo típico de los ingleses, hasta que se sueltan durante el partido. Entonces tratamos de pegar de entrada, y así salió. El gol fue muy tempranero de Partidani. Ustedes, muchos se encomiendan a Dios, ustedes se encomendaron a Mandinga. A Mandinga Partidani, exactamente. Muy buen bocadillo. ¿Y qué recuerda de ese delantero que quizá después de ese glorioso paso por Independiente no tuvo mucha repercusión a nivel nacional, por lo menos? Anduvo por Austria, después volvió, jugó en Peñarol de Montevideo, anduvo ahí, bueno, y él si bien la final de la Libertadores no la había jugado, porque el Pato tácticamente había preferido a Buffarini por una cuestión de marcar la salida del uruguayo de León, que era la salida futbolística elegante del gremio. El Pato después sí le dio la gran oportunidad. Estaba el Puma Morete, y bueno, el Pato por cuestiones especiales de otra época, cuestiones políticas, de agremiado y todo, no simpatizaba con Morete, prácticamente lo dejó de un lado, a un gran goleador como el Puma, y bueno, se la jugó por este pibe, y este pibe lo respondió bien, porque fue goleador durante mucho tiempo, inclusive jugó alguna Copa América, creo que fue la selección argentina. ¿Y cómo fue su salida independiente al poco tiempo de este logro tan importante? Mi salida. Sí, su salida. Por cuestiones económicas. Sí. Por cuestiones económicas, porque me fui a jugar al Junior de Barranquilla, quien adquirió el pase
en una muy buena cifra para ese momento, creo que en el orden de los $140.000 para un jugador de 28 años era una cifra bastante alta para un arquero, y porque económicamente yo en Colombia pasaba a ganar el doble de lo que ganaba en Independiente. Entonces, simplemente por eso. Pero igualmente, pese al dinero que pude haber perdido y todo, creo que cometí un error. Podía haber seguido 5 o 6 años más en Independiente, o quizás mi carrera terminarla directamente en Independiente y no pasar por el Junior y después venir a Argentinos Juniors. Pero bueno, el destino quiso que fuera así, pero ningún tipo de inconveniente para mi salida. Botaro, quien era el presidente, lo entendió perfectamente, me dijo: cumplir un ciclo extraordinario cada 5 años, fuiste campeón de todo, creo que te vamos a dar este premio para que puedas hacer una buena diferencia. ¿Y cómo era el nivel del fútbol colombiano por aquellos años? De un buen fútbol, no quizás con tanta repercusión como ahora, pero había grandes jugadores, ¿no? Yo jugué en la época en Colombia, yo jugué en la época del famoso 5-0 que le tropillaron a Argentina acá en el Monumental. Esos jugadores, yo me enfrentaba contra eso. Claro. Contra el pibe Valderrama, contra Leonel Álvarez. ¿Cómo? Leonel Álvarez. Sí, claro, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz. Yo jugué contra todo eso. Yo jugué contra el Gareca de Falcioni, Claro. contra el América de Falcioni, contra el América de Cali, que jugaban Falcioni y Gareca, perdón, me enteré de todo. Y jugaba Cabañas, eran grandísimos jugadores que eran la base de la selección colombiana. Y bueno, y con el Junior logramos, de los 2 campeonatos que se juegan al año, logramos ganar uno con Eduardo Solari de técnico. Eduardo era el técnico. Recuerdo que esta chica, que ahora es modelo famosa, Liz, era una criatura pequeñita de apenas 2 años, junto con mi hija yo las llevaba a la piscina y las andaba cuidando las dos, ¿no? Y ahora fíjate lo que es esta piba. Ahora no va a dejar que le cuide, capaz. No, soy un viejo choto al lado de esa criatura, pero es una chica extraordinaria, preciosa, ¿sí? ¿Y cómo vuelve a Argentinos Juniors? ¿Le tocó quizás la etapa posterior a lo que fue la gloriosa del bicho de la Paternal? Sin lugar a ninguna duda, lógicamente. A ver, hay un partido famoso que la Argentina del 86, que sale campeón del mundo, y después, a los 30 días de jugar este partido, baja a Barranquilla, ya concentrada en México, a inaugurar el Estadio Metropolitano. Nosotros jugábamos en un estadio para 30.000 personas y se desbordaba. Hicieron un estadio para 80.000, también se desbordaba. Impresionante, porque es una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes con un solo equipo, que es la realidad, que es lo que indica cómo tiene que ser el fútbol. Claro. Y bueno, Argentina baja de México a inaugurar el estadio, y bueno, Bilardo pone todos los titulares, todo, y la selección era muy criticada, no jugaba, y bueno, tuve la suerte de andar muy bien, de empatar 0-0, y al otro día el teléfono me bombardeaban. En mi casa allá en Barranquilla me bombardeaban para volver a Independiente, para venir a Racing, para volver, para volver a Independiente, para venir a Racing, para venir a Vélez, para venir a Argentinos Juniors. Y bueno, yo no tomé elección por nadie, y Argentinos Juniors fue la primera que se conectaron con la gente, porque Vidal se retiraba y andaban buscando un arquero. Tenían a César Mendoza, que Dios lo tenga en la gloria. César murió hace poquito, muy joven, y era un gran arquero, bueno, pero quería un arquero para competir con él, para estar ahí en el primer equipo. Y bueno, me llamaron a mí, me dijeron de que me pagaban lo mismo que en Colombia, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, pero el pase, no sé si ustedes van a poder pagar lo que pagó, qué sé yo. Y sí, lo pagaron, nos pusimos de acuerdo. Tuve que mentir un poco, no tuve que decir allá en Barranquilla de que para no ofender, de que tenía problemas familiares, que no podía estar más en Barranquilla, para que me dejaran ir un poco, porque la verdad que habían dado muy bien y me querían mucho. ¿Y hubiese vuelto a Racing? Dijo recién que lo había buscado. No. Por respeto a ambas parcialidades, tanto la de Independiente como la de Racing, no hubiese vuelto. No, porque si yo iba a Racing, tiraba abajo todo lo que había hecho en Independiente, y claro, si andaba bien, me iban a odiar los de Independiente, y si andaba mal, los de Racing me iban a odiar porque tenía de Independiente. Entonces no, me parece que no, con muchísimo respeto, yo siempre sentí muchísimo respeto. A mí me dolió muchísimo que en la época que yo jugaba en Independiente, Racing no hubiese descendido, no tener el clásico rival. Claro. No. Lo que pasa es que eran otras épocas, había muchísimo respeto, podía haber alguna pelea en la tribuna, las parcialidades podían ir entreveradas, juntas. Ahora no. Nosotros venimos una decadencia de 30 años sin educación, que se refleja en un deporte
masivo, de concurrencia masiva como el fútbol, ¿no? Hablábamos de Argentinos Juniors recién, decíamos que le tocó la etapa posterior a la gloriosa del Bicho. ¿Se empezó a ver en aquella época ya un deterioro institucional o se produjo a raíz de que se fueron las grandes figuras que habían hecho ese gran equipo? No, el deterioro institucional de Argentinos Juniors se produce por un mal manejo administrativo de un gerente que no envió los telegramas en término y 4 o 5 vivos representantes que aprovecharon esa situación. Claro. Caso Redondo, por ejemplo. Exactamente. Redondo llegó a Real Madrid con una viveza perfecta y al club no le quedó absolutamente nada cuando Redondo era un jugador en ese momento seguramente vendido en 15, 20 millones de dólares. Y ellos se basaban en ese semillero, el semillero del mundo, como le dicen, en hacer todas esas cosas. Y yo enseguida agarré y acepté el nuevo telegrama. Yo era un viejo que ya estaba medio de vuelta. Claro. No sé dónde iba a ir a jugar, pero estos chicos jóvenes aprovecharon esa situación. Pero si bien se había terminado toda esos logros para un equipo chico como Argentinos, todo lo que lograron, me siento muy conforme de esos 6 años que jugué, porque junto con el Checho Batista que había vuelto, de River y Patricio Hernández, que éramos los mayores, Carlos Herrero, del Pepe Castro, los mayores, yo creo que igual fuimos ayudando y formando a esos grandes jugadores que fueron después, como Redondo, como Rudman, como Trapasso, como Traverso, Lorenzo, McAllister, toda esa camada de jugadores importantísimos que surgieron y fueron cracks después. Creo que nosotros los ayudamos muchísimo como mayores ya en la formación futbolística para que llegaran a ser lo que fueron, ¿no? Recién hablábamos de cuando usted llega a Independiente y ve a lo que eran sus ídolos. ¿Cómo se siente ser quizás el jugador más grande, uno de los más grandes, ante tantos pibes que surgen? Y en ese momento era mucho respeto. Ahora no sé si existe eso. Ahora ya están a la par un pibe que recién comienza con un hombre que ha hecho una trayectoria deportiva en un club, sea chico, sea grande. Había muchísimo respeto. Los chicos que subían nos miraban con admiración. Pero yo siempre fui de arrimarme a ellos.